¿Qué tal, amigos? Les habla Andrés Guevara. Sean todos bienvenidos a nuestro curso introductorio a lo que es el proceso de formación en la Bolsa de Valores de Caracas. Y en esta ocasión vamos a seguir hablándoles de los participantes que hacen vía en el mercado venezolano. Sin más que agregar, pues procederemos a ver nuestra presentación y a debatir sobre ella. Como punto preliminar, pues tenemos en este momento todo lo que es pues, la Caja Venezolana de Valores y la SUNAVAL. Bueno, son dos actores que tal vez la gente no los conoce tanto como los que hemos venido describiendo en otros espacios del curso, pero que sin embargo pues revisten también una importancia fundamental, una importancia que estriba en el desarrollo, si se quiere, institucional que ambos entes cumplen, pues, ¿no? De alguna manera uno, pues, representa el principal subcustodio de lo que es como tal todos los valores que se emiten en el mercado venezolano, y el otro, pues, es nada más y nada menos que el principal ente regulador que nosotros tenemos, un instituto autónomo, según la ley. Y básicamente es quien se encarga de regular y de normar pues todo el proceso y el comportamiento del mercado. Entonces, son elementos de peso en el día a día de lo que son nuestras instituciones bursátiles. Sin más que agregar, pues entonces veamos con cierto detalle algunos conceptos fundamentales de cada uno de ellos, ¿no? La caja de valores o las cajas de valores como tal son definidas en la ley en su artículo 32, ¿no? Y nos dice que son empresas que realicen las actividades de depósito, custodia, transferencia, compensación y liquidación de valores. Entonces ya por allí tú sabes que estás hablando de empresas, por otra parte tiene una diversidad de actividades, ¿no? Ahí están hablando tanto de depósito, y ya creo que lo hemos hablado en otro video, pero siempre es bueno recordarlo, ¿no? El elemento de custodia y depósito de los títulos, la idea de transferencia, de compensación y de liquidación. Una cosa importante que te establece la norma es que las operaciones en bolsa y la caja solo mueve aquellas operaciones que se realicen dentro de la propia bolsa o de la bolsa en la cual esté operando, ¿no? Entonces, eso es importante porque de alguna manera incrementa la seguridad y la trazabilidad de las operaciones dentro de lo que es como tal la caja y por supuesto el mercado bursátil. Con lo cual, tú no pudieras, al menos en teoría, y salvo que medie una autorización expresa de parte de SUNAVAL, mover títulos, mover valores que no estén pues siendo negociados dentro de bolsa. Eso por mandato expreso de la ley, ¿de acuerdo? Entonces, ha habido sus excepciones, pero eso se hace siempre con autorización expresa de que la SUNAVAL lo permita. O sea, no es la regla, sino que es la excepción. Entonces, y por supuesto, no puede haber una caja venezolana que sea, pues, comandada o de alguna manera dirigida por una persona natural. ¿De acuerdo? Pues la propia norma te dice a ti que no es así. Además del decreto de ley de mercado de valores, está la norma específica sobre caja de valores, la cual pues después veremos nosotros con mayor detalle y que por supuesto nos da mayores luces sobre cómo es el funcionamiento de las cajas como tal. Pero por ahora llévense el hecho de que estamos hablando de empresas con las actividades y las características que acabamos de describir. Un elemento importante, ¿no? Es que mucha gente dice, ah, Andrés, excelente. Ya sabemos que es una empresa, ya sabemos que se queda toda esa cantidad de actividades que nos dice la norma, poco difusas tal vez, pero que nosotros no terminamos de entender bien. ¿Cuál es la importancia real desde el punto de vista práctico? Yo les digo, bueno, yo básicamente lo divido en tres, ¿no? Para que eso quede bastante claro. Lo primero es el hecho de que todo inversionista va a tener dentro de la Caja Venezolana de Valores depositados sus títulos valores, ¿ok? Tanto sean materiales, inmateriales o desmaterializados, mejor dicho, para darle precisión técnica al término. La realidad es que tú cada vez que te pones a invertir, tú inviertes a través de la bolsa, pero de alguna manera es dentro de la CBV donde tú vas a tener tus títulos de alguna manera resguardados. Entonces, importancia práctica número uno la vas a tener allí, en que es el gran pues, lugar donde tú tienes almacenados tus títulos. En segundo lugar, el proceso de inscripción dentro del corretaje, el mundo del corretaje bursátil venezolano, comienza directamente con el registro en el sistema de la Caja Venezolana de Valores. De hecho, tú no estás registrado en el sistema y no vas a poder invertir. Entonces, digamos, para mí el paso más importante, y esto es un criterio personal, para poder comenzar a invertir, sin lugar a dudas lo vas a encontrar dentro del proceso de la Caja Venezolana de Valores y su inscripción al sistema. Y finalmente, y es la imagen que les estoy colocando aquí, la imagen del CITRAT. El CITRAT es el sistema que de alguna manera te provee a ti la propia página web
de la Caja Nacional de Valores, a los efectos de que tú puedas visualizar tus inversiones. Entonces, una vez que tú estás inscrito dentro de la Caja Venezolana, tú accedes a este sistema, fueras a acceder a un correo electrónico con una contraseña, un correo electrónico, un password que te ponen allí en la Caja Venezolana, y tú puedes ver, consultar tu saldo, consultar tus operaciones y hacerle seguimiento. Entonces, hay gente incluso que ve varias veces, o sea, la página incluso es hasta de consulta diaria para algunos inversionistas. Entonces, es muy importante el servicio que te ofrece en la operativa la Caja Venezolana como tal, ¿de acuerdo? Después tenemos a la SUNAVAL, ¿no? La SUNAVAL es ese caballo de batalla, de alguna manera, que forma el gobierno regulatorio venezolano en cuanto al tema de valores, ¿no? Eh, para que ustedes se hagan una idea, esto equivaldría de alguna manera, salvando las distancias, a la SEC en Estados Unidos, ¿no? A la Security Exchange Commission. Básicamente la SUNAVAL lo que hace es regular el mercado y además tiene todas estas funciones que establece expresamente la norma de supervisión, inspección, control y sanción de las personas que en él participan. Entonces, además de eso, hay dos elementos resaltantes que después le vamos a pensar desarrollar con más detalle en la próxima lámina, ¿no? Que son el hecho de que la SUNAVAL cuando se constituye, pues busca proteger a los inversionistas y además estimular el desarrollo. Eso es lo que ellos dicen, ¿no? O sea, de alguna manera es el cometido, eh, al menos en el papel. Digo en el papel porque al final del día el desarrollo depende mucho más del privado y del libre mercado que como tal de la entidad, pero en su cometido legal, y lo declara expresamente el artículo 94, lo establece expresamente el artículo 94, pues pareciera que la gran razón de ser de la SUNAVAL, desde el punto de vista teleológico y finalista, está por una parte suministrarle protección al accionista y además de eso, pues estimular el desarrollo del país. Lo demás son funciones regulatorias propias de cualquier agencia gubernamental, pero las otras dos cosas, pues los otros dos elementos son como más característicos de la SUNAVAL como tal. Fíjense que no en balde, y aquí voy yo con la siguiente lámina, yo básicamente pongo que hay tres elementos claves dentro de lo que es la definición legal de SUNAVAL. Por una parte, su función reguladora, que además ustedes la verán y la verán con muchísimo detalle, porque se van a dar cuenta que en el día a día esa función reguladora la van a ver emitiendo normas, vas a ver a SUNAVAL dándote actos administrativos, providencias, resoluciones, comunicados a través de redes sociales sobre horarios, cualquier cosa. O sea, de verdad que la función reguladora de la SUNAVAL es bastante amplia. Pero además de eso, pues ya tienes la protección a los inversionistas y la búsqueda de desarrollo. Entonces, escapa el tema, la importancia de cómo los mercados de capitales contribuyen al desarrollo de la nación o de las naciones, pero lo cierto es que hay una tendencia bastante empírica a pensar que el desarrollo de los mercados de valores están directamente correlacionados con el buen comportamiento de una economía. Por supuesto, esto no está escrito sobre piedra, pero tendemos a pensar que es así. Y la protección de los inversionistas tampoco es una tontería, porque muchas personas cuando se adentran en el mundo de la inversión, uno de sus grandes temores es qué pasa si algo sucede mal. Pero todos somos amigos cuando la inversión corre bien y todo está marchando sobre ruedas y pareciera que el día a día pues, de los negocios va bien. Pero ¿qué pasa cuando un acreedor no te responde? Sí, exacto, cuando un deudor queda mal y entonces quien te debe pagar no lo hace. Ese tipo de cosas, pues, de alguna manera son las que tienen entonces siempre la cabeza, pues, llenas de preocupaciones para los inversionistas. Entonces, de alguna manera, la SUNAVAL, pues, busca, entre sus distintos mecanismos, pues, transformarse en una especie de órgano rector o de ente rector, al final del día es un instituto autónomo, ¿no? Pero que le dota de creación, si se quiere, y de crecimiento de esa protección que puede tener el inversionista. Entonces, eso también de alguna manera puede venderse como una salvaguarda. ¿De acuerdo? Yo también puse allí 5 funciones, o quise de alguna manera, todas esas funciones y todas esas potestades que te habla la norma como tal de lo que es la SUNAVAL, yo quise marcarlas como en 5 grandes funciones o potestades, ¿no? La normativa, que ya la expliqué, que básicamente se traduce en todo el conjunto normativo de normas, valga la redundancia, y de conjunto, sí, de instrumentos regulatorios.
pero además también tiene una fase o una función de promoción. Constantemente la Sunaval intenta hacer talleres, dictar charlas, anima a los usuarios, a los clientes a participar en distintos foros, seminarios. También es la encargada pues, de diseminar las ideas. Hay unos boletines que en fecha reciente también la Sunaval ha intentado promocionar, cursos a través de su escuela virtual, entrevistas en medios. Entonces, cuando tú incorporas todo eso, lo que tú entiendes es que hay una función de promoción importante de la Sunaval en cuanto a lo que se desea como mercado, ¿no? Además de eso está el tema autorizatorio. El mercado como tal requiere constantemente autorizaciones para de la Sunaval para los actores de mercado. Por ejemplo, una casa de bolsa quiere celebrar un acta de asamblea ordinaria y en algunos casos, por ejemplo, la venta o cesión de acciones requiere expresamente pues la autorización del ente de la Sunaval. Y así miles de ejemplos, por ejemplo, el cambio de nominación social, elementos que son esenciales para el funcionamiento de la persona jurídica, pues eso tiene que ser autorizado por Sunaval. Al igual que, por ejemplo, algunos productos, ¿no? que requieren el funcionamiento expreso, la autorización expresa de Sunaval, o la autorización de Sunaval para actuar como algún agente de mercado, llámese corretaje de valores, corredor público, asesor de inversión. Bueno, eso también, de una manera en la práctica, pues se traduce en que la Sunaval está allí presente. Control y supervisión, pues, de nuevo, los sujetos regulados pues tienen muchas obligaciones que cumplir frente a Sunaval y la cumplen, digamos, bajo los periodos establecidos y bajo las normas establecidas, ¿no? Esas funciones son demasiado amplias y abarcan básicamente todo el funcionamiento de las entidades que están allí involucradas. Por ejemplo, en el caso de la prevención para la legitimación de capitales, tú estás obligado a consignar informes trimestrales en su momento. También tienes que levantar alertas sospechosas en el caso de que veas alguna operación. Y si la cosa escala, pues evidentemente la superintendencia siempre toma pues partidas del asunto si lo estima pertinente. Del mismo modo, pues tú tienes al momento de celebrar asambleas, tienes que remitir la comunicación pues ya hecha a la Sunaval, y ellos están constantemente también haciendo inspecciones. Los sujetos regulados por Sunaval, pues periódicamente, para ser más preciso, reciben visitas e inspecciones por parte de Sunaval, y por supuesto esas inspecciones se levantan actas, y eventualmente si no cumplen las cosas bien, pues puedes tener desde llamados a atención amistosos hasta sanciones que no son tan amistosas, lo cual además nos traslada al quinto punto, ¿no? Que son las sanciones. La Sunaval pues, puede establecer sanciones de distinta índole y por distintas infracciones, ¿no? Entonces, la propia norma, la ley, el decreto ley del mercado de valores te establece una cantidad de sanciones que sin duda alguna, pues bien vale la pena leer para saber cuándo uno está violando las normas y cuándo no. La ley del mercado de capitales, perdón, el decreto ley del mercado de valores incluye también incluso penas de prisión. Entonces, por supuesto, la Sunaval no te puede poner preso, eso tendría que ser un tribunal, pero lo importante es que no se menosprecie el potencial sancionador del incumplimiento del mercado de valores, ¿ok? Es bastante serio y es mejor ahorrarse un problema, y por eso siempre es mejor leer las normas con detenimiento. Finalmente, nosotros queremos destinar los últimos minutos de este video para hablar sobre dos elementos que nos parecen que son relevantes dentro de lo que es el espacio de los actores de mercado. Hay muchos actores de mercado, hemos visto la mayoría, si se quiere, los que estimamos más relevantes, y por supuesto que harán algunos que deberán ser atendidos en función de las inquietudes de cada cual. Sin embargo, hay dos que son sumamente importantes porque son el corazón, si se quiere, que aceita todo lo demás, ¿no? Porque si tú no tienes emisores, no tienes inversionistas, pues no tiene mucho sentido que haya bolsa, que haya caja venezolana, que haya casas de bolsa, sociedades de corretaje y cualesquiera de los otros elementos que nosotros hemos visto a lo largo del curso. Y esto lo digo de manera muy responsable porque al final del día el mercado se concibe como un punto de interacción entre emisores e inversionistas. Sin ellos, nada de esto es posible. De ahí que yo ponga ese astronauta allí, un poco, si se quiere, idealista y soñador, porque son los emisores, los inversionistas, los que de alguna manera pues hacen posible la realización del mercado.
Entonces, dentro del marco normativo, hay unas normas que efectivamente establecen una definición muy amplia, tanto de lo que es el emisor como lo que es el inversionista. Vamos a verlas rápidamente y así dar pie pues, a la conclusión de nuestro video. Entonces, el emisor como tal está definido como toda persona natural o jurídica que emite valores y cuyo proceso de oferta pública esté regido por la ley que regula el mercado de valores. Bueno, era una definición bastante corta, pero que a pesar de su carácter breve, pues dice muchas cosas que hay que leer entre líneas y que vale la pena resaltar. Y que de hecho después veremos con más detalle en otro módulo del curso. Lo primero que podemos decir allí es que los emisores pueden ser tanto personas naturales como jurídicas. En la práctica, la mayoría de los emisores son personas jurídicas. Los naturales no es que no puedan emitir, pero bajo ciertas circunstancias es que lo hacen y realmente no es el común denominador de lo que sucede en la operativa del mercado. Mayoritariamente los emisores son personas jurídicas, ¿ok? Son compañías. Sin embargo, está abierta la posibilidad, y después lo veremos con detalle, de que las personas naturales también puedan emitir bueno, instrumentos financieros correspondientes. Además de eso, el segundo punto focal que quiero destacar en esta definición es el tema de la noción de título de valor. El Código de Comercio venezolano y las normas venezolanas te hablan de título de valor con ciertas características, ¿ok? Sin embargo, el título de valor dentro del mercado de valores, valga la redundancia, ofrece una serie de condiciones que serán descritas en otro escenario, ¿no? Pero que sin embargo son específicas. O sea, aquí tú no vas a venir a emitir un cheque dentro del mercado de valores, ¿de acuerdo? Porque eso no cumple con las pautas de lo que se considera un valor de acuerdo y de conformidad a nuestra normativa actual, ¿no? Y en el mismo sentido, pasa cuando hablamos del tercer punto, ¿no? Que habla de los valores sometidos a oferta pública. Los valores sometidos a oferta pública pues también cumplen con una serie de características. Entonces no es cualquier tipo de oferta, no es una oferta privada, no es una oferta que se hizo de manera poco conocida. La oferta pública tiene una serie de condicionantes, una serie de características que la hacen como tal pública desde el punto de vista normativo. Entonces cuando el emisor cumple con todo eso, se puede considerar como tal un emisor. ¿De acuerdo? Entonces eso lo veremos después con detalle, pero sepan que está esa norma como tal contenida. Finalmente tenemos al inversionista. El inversionista como tal, pues, como les digo, es algo bastante vago, bastante amplio, porque la norma te habla allí del público en general, ¿ok? O aquellos sectores o grupos determinados que invierten en valores a través del proceso de oferta pública en conformidad con el régimen legal que establezca la ley de mercado de valores. Entonces, cuando tú hablas del público en general, eso de alguna manera te da a ti noción de amplitud, te da noción de crecimiento, te da noción de esparcimiento, o sea, no estás hablando de un sector limitado. Okay, entonces eso es importante porque de alguna manera está llamando a lo que hemos dicho de manera enfática en otros espacios del curso, a la democratización del capital. Eso es sumamente relevante y lo vemos con buenos ojos. La norma, a su vez, establece lo que ellos llaman los inversionistas institucionales. Los inversionistas institucionales son inversionistas, vamos a llamarlos así, con un grado de profesionalización. Y hay ciertas operaciones que en principio las normas pues establecen que solamente tú las puedes realizar con inversionistas institucionales. ¿Por qué? Porque, bueno, se presume, y lo verán allí en el largo listado que estoy colocando, literalmente quise copiar y pegar la norma para que vieran toda la cantidad de actores que son considerados inversionistas profesionales. No iba a ponerles todo eso en una lámina de PowerPoint o una lámina de presentación. Me parecía más útil que era la hiperregulación y toda la cantidad del listado. Lo importante es que esos inversionistas, pues se presume que por el tipo de inversionistas que son, están mucho más, si se quiere, adentrados en el proceso de inversión, son más conocedores del desarrollo como tal del proceso. Entonces, como consecuencia de ello, pues el legislador piensa que tiene mayor capacidad de respuesta y de conocimiento financiero. Lo importante es que el concepto también está allí, está relacionado con oferta pública de manera global y pues por supuesto de inicio, de entrada, pues permite la incorporación de sectores del público en general, lo cual da bastante amplitud. Bien amigos, y con eso pues le damos fin a esta parte del programa y será hasta un próximo video.